Estrategias de enseñanza para el desarrollo del aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Para iniciar hablando sobre este aprendizaje, debemos referirnos a la teoría de David Ausubel, el cual es un psicólogo y pedagogo estadounidense quien desarrolló principalmente su teoría, el aprendizaje significativo. Para hablar de este aprendizaje necesitamos primeramente ubicarlo como un concepto que se encuentra en el marco de la corriente de la psicología constructivista. Esta corriente, las teorías y prácticas se focalizan en el modo en el cual el ser humano crea un sistema del significado para dar sentido al mundo y a sus experiencias, construyendo su propia personalidad. Encontramos que aquí se entiende al individuo no como un ser pasivo de sus experiencias y de aprendizaje, sino como un constructor activo de su propia realidad. Para que se dé efectivamente el aprendizaje significativo, el individuo necesita tener un conocimiento previo al cual irá sumando una nueva información que adquiera, lo cual esa nueva información viene a complementar el conocimiento previo para enriquecer una posición global de cierto tema. Este aprendizaje significativo se complementa con el aprendizaje mecanicista, ya que para que se dé el aprendizaje significativo se necesita de base un conocimiento previo, y lo cual busca dar sentido a lo que estamos aprendiendo para encontrarle una utilidad en la vida cotidiana. Un ejemplo de esto es que aprendemos a sumar, restar, dividir como medio de aprendizaje mecanicista. Luego le damos un sentido a las matemáticas como uso en la vida cotidiana, lo cual corresponde a un aprendizaje significativo. ¿Cómo surge el aprendizaje significativo? Este surge por medio de Ausubel, Novak y Helen, los cuales son unos especialistas de la psicología de la educación de la Universidad de Cornell. Estos diseñan la teoría del aprendizaje significativo por medio de tres aspectos fundamentales. En primera instancia tiene el modelo sistemático, que es el que dice que para aprender es necesario relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas que contenga el alumno. En segundo aspecto es que para aprender significativamente el nuevo conocimiento se debe interactuar con la estructura del conocimiento previo o ya existente en el alumno. Y el tercer aspecto de la teoría del aprendizaje significativo y último es que se basa en que los conceptos tienen diferentes profundidades. Por ello se debe ir desde lo más general hasta lo más específico. Ahora bien, el aprendizaje significativo se caracteriza por lo siguiente. 1. Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. 2. El aprendizaje significativo se desarrolla a partir de dos ejes principales: la actividad constructiva y la interacción con los otros. 3. El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo requiere una intensa actividad por parte del alumno. 4. Se caracteriza por establecer relaciones entre el nuevo contenido y sus esquemas de conocimiento, es decir, la información nueva complementa y enriquece la información anterior. 5. Despierta interés en el alumno, es decir, los datos deben tener significado para el estudiante, no debe ser una mera incorporación mecánica de conocimientos. 6. El aprendizaje adquirido puede ser aplicado en diferentes contextos. 7. Proporciona una participación activa en el proceso de enseñanza. Y 8. Este se caracteriza por explicar mediante ejemplos. De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo, para que se pueda dar aprendizaje de este tipo, se tienen que cumplir tres condiciones. En la primera encontramos la significatividad lógica del material, que esto nos quiere decir que se debe tener una estructura interna organizada, que a su vez debe tener una cohesión de contenido y que debe ser susceptible a dar lugar a una construcción de significados. También nos dice de que para que un contenido sea lógicamente significativo se requiere una serie de matizaciones que afectan tanto a las definiciones y al lenguaje, que afectan a los datos empíricos y analogías, afectan a un enfoque crítico y afectan a la epistemología. Como segunda condición encontramos la significatividad psicológica del material, que se refiere a que puedan establecerse relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los conocimientos nuevos. Es relativo del alumno que aprende y depende de sus relaciones anteriores. Y por último, la tercera condición es la motivación. Aquí básicamente nos dice de que a pesar de que debe existir una disposición subjetiva, también se debe tener
una actitud favorable para el aprendizaje por parte de cada estudiante y que debe tenerse presente que la motivación es tanto un efecto como una causa del aprendizaje. En conclusión, para que se dé el aprendizaje significativo no es suficiente que el alumno quiera aprender, sino que también es necesario que pueda aprender, para lo cual los contenidos o lo material ha de tener significación lógica y psicológica. En los tipos de aprendizaje significativo encontramos el aprendizaje de representaciones. Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños. Un ejemplo de esto es el aprendizaje de la palabra pelota. Ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a representar o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese momento. Por lo tanto, significan la misma cosa para él. No se trata de una simple asociación entre símbolo y objeto, sino que el niño los relaciona de manera equivalente, sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. Como segundo, tenemos el aprendizaje de concepto. Aquí nos dice que los conceptos son adquiridos a través de dos procesos: el proceso de formulación y el proceso de asimilación. En la formulación de conceptos, los atributos de criterio, o sea, las características del concepto, se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis. Basándonos en el ejemplo anterior, podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra pelota. Ese símbolo le sirve también como significante para el contenido cultural pelota. En este caso, se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterio comunes. De allí, los niños aprenden el concepto de pelota a través de varios encuentros con su pelota y con la pelota de otros niños. En el aprendizaje de conceptos por asimilación, encontramos que se produce a medida de que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando la combinación disponible en la estructura cognitiva. Por ello, el niño podrá distinguir distintos colores, distintos tamaños y aún así afirmar que se trata de una pelota cuando la vea en cualquier otro momento. El tercer tipo de aprendizaje significativo es el aprendizaje de preposiciones, que este es un tipo de aprendizaje que va más allá de la simple asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, ya que este exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. Muy buenas tardes, mi nombre es Valentina Bayona y yo les vengo a hablar sobre el aprendizaje significativo y su relación con otros enfoques. El concepto de aprendizaje significativo es compatible con otras teorías constructivistas y subyacentes a ellas. Por ende, hoy vamos a estar mencionando el aprendizaje significativo y su relación con otras teorías. En primera instancia tenemos la teoría de Piaget, donde él nos menciona dos conceptos importantes que serían la asimilación y la acomodación. Para Piaget, los esquemas y las operaciones individuales se desarrollan gracias a dos procesos, como la asimilación y la acomodación, en donde estos dos procesos entran en juego con el sujeto cuando se enfrenta a un nuevo objeto o a una nueva situación donde exige dominio adaptativo o un aprendizaje. Para Piaget es importante mencionar que no existe acomodación sin asimilación, puesto que la acomodación es una reestructuración de la asimilación y las reestructuraciones dan significado a los conceptos aprendidos. La asimilación y la acomodación se dan en el individuo para que éste experimente la organización y la adaptación cognitiva, es decir, que cada vez que ingrese nueva información a nuestro organismo, él debe adaptarse para que se produzca un equilibrio. En la teoría de Lev Vygotsky, él sencillamente nos habla sobre que el aprendiz debe apropiarse de los conocimientos y de los significados que éste le da. Pero aquí juega un papel importante la interacción social, ya que estas construcciones se van dando mediante la interacción que tenga el individuo con la sociedad y el significado
que le da a ellos o el intercambio de información que hay socialmente compartidos. Por lo tanto, este significado no es rápido, sino que es espontáneo y es lento y progresivo. En tercera teoría tenemos la teoría de situaciones de Guy Broussais, donde ha llamado a situación un modelo de interacción de un sujeto con un medio donde determina un conocimiento dado. Algunas situaciones requieren la adquisición anterior de los conocimientos y esquemas necesarios, pero hay otras que ofrecen la posibilidad de que el sujeto construya por sí mismo un conocimiento. Es necesario resaltar que la relación entre las situaciones y los significados matemáticos es el objetivo central de esta teoría de situaciones. Además, se dice que es fundamental el rol del docente en la transformación de los conocimientos del saber para que se dé una institucionalización, donde es la transformación de los conocimientos individuales en un saber que pertenece a un grupo de usuarios, lo que significa que se ha logrado un significado colectivo por negociaciones significativas individuales. Y a esto se le denomina un aprendizaje significativo. Por otro lado, tenemos la teoría de campos conceptuales, donde se dice que los campos conceptuales es sobre todo un conjunto de situaciones y problemas que para controlarlas y dominarlas se requieren a su vez un dominio de varios conceptos de la naturaleza distinta. Aquí los conocimientos de los estudiantes son moldeados por situaciones en donde se encuentran progresivamente y pueden dominar, pero estas situaciones cada vez van siendo más complejas. Por lo tanto, la única manera de dominar una situación compleja es ir progresando paulatinamente nuevas conceptualizaciones y sus significados. Este progreso puede ir lento y no es lineal, sin rupturas ni continuidades. Y por último tenemos el aprendizaje significativo y la neurociencia. Aquí el aprendizaje en general es significativo en particular, ya que se producen cambios físicos en el cerebro, en el sentido que el aprendizaje significativo se produce cuando el sujeto tiene que aprender por 3 transformaciones en su mente. Es decir, la primera es el comportamiento. Es decir, que aquí la persona puede hacer algo que no podía hacer antes. En segundo, tenemos un cambio en la estructura cognitiva, donde los conocimientos y saberes se modifican. Y el aprendiz tiene una nueva forma de enfocar la temática y es capaz de responder de manera diferente a otras problemáticas, con mejor argumentación y mejor percepción del contexto. Y el tercero es que el aprendizaje significativo produce cambios físicos en el cerebro, pues las modificaciones que se realizan en la estructura cognitiva pueden producir nuevas sinapsis y redes sinápticas, lo que podría observar una nueva instrumentación específica como la activación de zonas mayores que antes del aprendizaje. Por ende, podemos concluir que el aprendizaje es significativo sin anclaje y sin negociación de significados. El aprendizaje significativo no se produce linealmente, sino por rupturas y continuidades. Y este tiene como base muchas teorías que producen nuevos significados y nuevas teorías que ayudan al dominio del cuerpo del docente con varios niveles. Del mismo modo, es importante resaltar que existen unas estrategias de enseñanza que van a permitir favorecer un mejor aprendizaje significativo en los estudiantes. Estas son: 1. Objetivos. Son enunciados que establecen condiciones para poder evaluar el aprendizaje del alumno. 2. Resúmenes. Son síntesis y abstracciones de información relevante, ya sea oral o escrita, que van a enfatizar en conceptos claves, principios o términos de argumentación central que favorezcan la información. 3. Ilustraciones. Son representaciones visuales de conceptos, objetos o situaciones de una teoría o un tema específico. 4. Organizaciones previas. Es una información de tipo introductorio y contextual que es elaborado con un nivel superior de abstracción para generar inclusividad de información que se aprenderá. Como así, tiende a ser un puente cognitivo entre la información nueva y la previa. 5. Preguntas intercaladas. Son preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto para mantener la atención y favorecer la práctica, la retención y la obtención de información relevante. 6. Pistas tipográficas y discursivas. Son señalamientos que se hacen en un texto
o en la situación de enseñanza para enfatizar y organizar elementos relevantes del contenido que vamos a aprender. 7. Analogías. Son proposiciones que indican que una cosa o evento es semejante a otro. 8. Mapas conceptuales y redes semánticas. Esto es muy importante porque son representaciones gráficas de esquemas de conocimiento para indicar conceptos o explicaciones de una temática. A manera general, todas estas estrategias facilitan que haya un mejor aprendizaje significativo. Muy buenas tardes, mi nombre es Valentina Bayona y hoy les vengo a hablar sobre el uso de las TICs como recurso didáctico para lograr aprendizajes significativos. La inserción de las TICs ha fomentado la necesidad de un cambio en las metodologías tradicionales de enseñanza, para así lograr que el proceso de aprendizaje sea más flexible y fomente una creación de programas donde sea más fácil la presentación de contenido al estudiante y más dinámico. Por ende, se debe implementar en las estrategias de aprendizaje significativos las TICs, ya que hoy en día su fuente de información es más amplia e inagotable y ayuda a potenciar las capacidades del estudiante. El uso de las TICs es importante ya que ayuda al estudiante a aprender en diferentes vías, lo que facilita la comprensión y la presentación de contenidos propuestas por el docente. Por otro lado, como veníamos hablando, el uso de los TICs es muy importante y favorece el aprendizaje significativo, ya que el ordenador actúa como elemento motivante, hace lo arduo, se convierte en un ameno, el alumno no verá al estudiante como un deber. Otra cosa sería que el alumno podrá avanzar a su propio ritmo y pues puede personalizar su proceso de aprendizaje. Va a fomentar el trabajo en equipo, va a generar cierta independencia en el proceso de aprendizaje y va a desarrollar hábitos y habilidades profesionales en el trabajo de sistemas. También es importante señalar que el empleo de los usos de las TICs en el proceso de enseñanza significativa puede jugar un papel muy importante si el docente y el alumno no tienen claro cómo utilizar este proceso, ya que el desconocimiento por parte del profesorado de las herramientas del TICs pone en juego el proceso de enseñanza. La insuficiente preparación del personal docente sobre las vías y métodos para utilizar estos TICs puede generar implicaciones donde el aprendizaje no sea tan significativo como se está planteando.